Juan Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Bueno, ¿cómo ves la fotografía del petróleo? A ver, en general, dentro de lo normal, quiero decir, dentro de lo que se ha ido esperando a lo largo, ¿no?, de las últimas semanas, de los últimos meses, lo hemos ido comentando aquí por activa y por pasiva, mientras la OPEP y organismos, quiero decir, dentro de la IEA y demás, sigan con la misma hoja de ruta, sigan con los mismos comentarios, seguiremos en este caso con la misma situación, con el mismo crecimiento. Lo dijimos, yo creo que fue hace un mes, lo volvimos a decir también la semana pasada. No creo que el petróleo tenga problemas, en este caso tenga muchas barreras u obstáculos para poder llegar a los $100, también para poder llegar a los 110. Y diréis, bueno, claro, pero es que está en 95, esto no es muy difícil. También lo decíamos cuando estaba en 75 y cuando estaba en 80. Y lo sigo diciendo, no creo que haya problemas en que el petróleo pueda alcanzar los 110, 115 dólares por barril. Insisto, siempre y cuando el mensaje no cambie. Es decir, si el escenario a corto plazo es distinto o cambia en esta tesitura o en esta posición, será un escenario o será un mensaje totalmente distinto. Pero por el momento, esto es algo que no está cambiando, esa hoja de ruta, esa congelación en cuanto a producción y desarrollo de distribución de barriles. Por lo tanto, lógicamente, lo que es la parte de la oferta disminuye, al final la demanda va a aumentar muchísimo más rápido que la oferta y, por lo tanto, esto hará que el petróleo irá en aumento y esto perjudicará muchísimo a ciertos países en concreto, como es nuestro caso particular. SP500, marcándonos también en las últimas jornadas mucha tensión, mucho nerviosismo. Mañana tenemos, por ejemplo, a JP Morgan también en esos vencimientos, cubriéndose con unas posiciones que están por debajo de los soportes actuales. ¿Qué nos puede suceder en este final de semana y en ese camino al cierre del trimestre? No, sobre todo el cierre, ¿no?, en este caso de posiciones largas, porque vamos viendo normalmente cómo cuando nos vamos acercando a niveles o a fechas, en este caso de vencimiento, vamos viendo cómo en una tendencia alcista suele haber posiciones o cierre, en este caso de posiciones cortas, aquellos especuladores que estiman que puede haber una caída en el corto plazo y que finalmente, debido a esa cercanía, no realizan el rollover, es decir, no realizan ese trasvase de esa posición para el futuro siguiente y lo que hacen es cerrar esa posición. Ahora lo que estamos viendo es lo mismo, pero al revés. Estamos viendo cómo hay especuladores que consideran que a corto plazo puede seguir escalando posiciones y vamos viendo poco a poco ese cierre de posiciones. Esto es lo que hace que el volumen de contratación aumente en las posiciones bajistas, perdiendo incluso niveles de puntos pivote de soporte, soportes de referencia en el corto plazo, y así es como vamos viendo poco a poco, como en el caso del Standard & Poor's, va perdiendo niveles en el entorno de los 4.300, 4.500 que ya los perdió con relativa, como digo, facilidad, pero por el momento seguimos en esa situación, seguimos un poco en ese escenario y mientras el escenario macro no cambie a corto plazo, yo creo que el escenario no será malo, pero poco a poco, lo hemos ido diciendo también por activa y por pasiva, la situación a medio plazo se va a ir arrastrando. Al final vamos viendo cómo a corto plazo sí que intentan empujar un poco, pero a medio plazo seguimos viendo cómo esa tensión sigue llevando los precios para atrás. Entonces nos encontramos, como digo, en un escenario muy preocupante, nos encontramos en un escenario muy problemático y sobre todo, como digo, ¿no?, un recorrido que le puede quedar a la renta variable ciertamente limitado, como digo, a corto plazo, pero con muchísima debilidad para medio plazo. En ese entorno, en Europa, ¿dónde se puede o cómo ves también los mercados? Porque está, por ejemplo, el mercado de la renta variable europea intentando estar en positivo, incluso en este entorno. Lo has dicho perfectamente, está intentando, porque al final es como, bueno, digamos, como alguien que se está ahogando y va dando ciertas, pero muy pequeñas bocanadas de aire, ¿no? Y la situación es esta, mientras que el Banco Central Europeo no tome medidas adicionales, que por el momento y por lo que estamos viendo en los últimos meses y en los últimos trimestres es algo que no va a suceder, vamos dándole píldoras, en este caso, de oxígeno, pero finalmente se va a ahogar. Quiero decir, si no hay medidas adicionales de estímulo fiscal que no sean tipos de interés, de creación de empleo, de ayudas, en este caso a empresas, a pequeñas y medianas, a la ayuda en este caso también de cara a impuestos, sobre todo a estas empresas y también a particulares,
Mientras esto no ocurra y el grifo del crédito siga abierto, nos vamos a encontrar en la misma situación. Por lo tanto, el recorrido que le va a quedar a la renta variable en Europa va a ser ciertamente limitado. ¿Oportunidades dentro de este escenario? Hay. Vamos a seguir viendo entidades que tengan relación con el petróleo, entidades que tengan relación, lógicamente, con la parte brico, que tengan parte de su negocio en países que sean emergentes, en sectores que sean, en este caso, protectores. Y, sobre todo, vamos a seguir viendo oportunidades de inversión interesantes, como digo, tanto la parte del oro como la parte de la plata, como, en general, activos refugio. Pero en concreto, la renta variable europea seguirá estrangulándose mientras que el Banco Central Europeo no reaccione. Y aquí es algo que comentamos hace relativamente un mes en este programa también, y es: me preocupa mucho el retraso por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Reserva Federal. Es decir, la situación económica va a una velocidad, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal van a otra totalmente distinta. La pregunta aquí es: ¿por qué no se toman medidas? Es decir, ¿por qué el Banco Central Europeo y la Reserva Federal no van a la misma velocidad que la economía se va a destruir en el medio plazo? ¿Hay un interés en esto? Empiezo a pensar que sí, llevo más de un mes empezando a pensar que sí, lo cual me parece bastante más preocupante que el otro escenario, claro. Nos quedamos con esa última reflexión tuya, Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals en España. Buen día y buen negocio. Gracias, un placer como siempre.